¿Alguna vez has puesto algún límite y te sentiste culpable? O te frustra porque no respetan lo que estableciste. Hoy vamos a hablar de límites interpersonales. Y porque establecerlo no te hace una mala persona, te hace responsable de tu bienestar. Únete a esta conversación desde un espacio seguro. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Desde un Espacio Seguro, Javi, y este episodio, este tema, lo han pedido un montón y yo no sé tú, pero yo en terapia veo muchos retos alrededor de lo que es poner límites interpersonales. ¿Es algo que tú también ves en terapia bastante? Totalmente. Y gran parte de las intervenciones tienen que ver precisamente con eso. Así que hemos preparado un episodio donde podamos reflexionar sobre este tema, podamos aprender, pero ustedes saben que a mí me gustan las historias, echarle el cuento, y yo quiero empezar averiguando, Javi. ¿Alguna vez tú has tenido un límite que se te haga difícil? Porque mira que de las cosas que veo en terapia, Ajá. y vamos, desde mi experiencia también, establecer límites no necesariamente es fácil. No es Cuéntanos. fácil. Bueno, el más difícil que se me ha hecho en mi vida decirle que no a JJ. Desde un principio. Desde que comenzó a vivir con nosotros, siempre se me hacía muy difícil decirle que no a JJ. Pues porque lo único que me pasaba por la mente es su historia, sus cositas, lo que ha pasado, las carencias, ta. Como yo le digo que no a este hombre, como yo... Y ahora, pues, lógicamente, si lo hago porque es mi responsabilidad, tengo que establecer una crianza, entre otras cosas. Pero en un principio se me hacía muy difícil, demasiado difícil, como que no brinque encima de los muebles, Tito. O sea, sí se me hacía muy difícil eso. Sí, y yo creo que sí lo puedes hacer, Ajá. pero JJ mismo dice que yo soy la más responsable. Sí, ya eso está estipulado, ya eso está dicho ahí desde hace rato. Mamá es más responsable. Me gusta papá porque papá es más, pero mamá es más responsable. Papá, no lo sientas a mal, no lo tomes a mal. No, pero fíjate, él lo dice a mí, no lo Sí, tomes a no mal lo tomes yo, mal a porque ti. se ve malo yo. Muy bien, pues mira, yo te quiero contar que obviamente aprender a establecer límites ha sido algo que he aprendido con el tiempo, no ha sido algo que me sale natural, así como los límites son parte del autocuidado, y así como el autocuidado no me sale natural y ha sido algo que he tenido que intencionar y trabajar a través del tiempo, los límites también, y he enfrentado muchos retos. Sin embargo, uno de los que más me suenan en la cabeza y creo que tiene que ver con mi historia reciente es cobrarles el fee de late cancellation a mis pacientes. Ay, sí. Yo tengo una práctica clínica de manera virtual y veo pacientes. Y típicamente mis pacientes reciben sus recordatorios de las citas, ellos escogen el ritmo de sus citas y tal. Y yo tengo una política de cancelación que ellos la firman desde el primer momento, donde se establece que cuando no cancelan su cita con al menos 24 horas de anticipación, aplica el cargo total de la cita. Y eso es un límite necesario, pero súper incómodo de establecer. Es difícil, es bien difícil, es bien difícil. Es Te súper entiendo. incómodo de establecer y para mí ha sido, pues, ha tenido muchas experiencias, tanto reconocer que hay personas que no leen los documentos y eso les toma por sorpresa. Yo se los escribo, se les orienta cuando tienen las llamadas exploratorias. Y hay personas que no te voy a negar, se molestan y abandonan los servicios, Claro. lo puedo entender, pero también hay personas que respetan el límite y es bien cool esa parte porque yo les estoy modelando cómo una relación puede seguir siendo saludable y una relación puede seguir siendo segura a pesar de que establecimos un límite. Claro, claro. Y esa parte, tengo pacientes que han encontrado el valor. Incluso tengo pacientes que me han dicho, Irma, como que me molesté, me irritó, pero lo entiendo. Claro. Y entonces yo lo uso en terapia como una manera de reflejar, oye, para mí no es fácil establecer este límite, Claro. pero esto se estableció, no fue de la nada, y es una manera también de enseñar cómo sostenemos y mantenemos esos límites en las relaciones interpersonales, porque es que este tema tiene que ver directamente con nuestras relaciones interpersonales. Bueno, Irmita, entonces cuéntanos, ¿qué son límites? Me encanta que hagas esa pregunta y los límites yo lo veo como esas decisiones que tomamos estratégicamente y que moldean en muchas maneras nuestras relaciones interpersonales.
los límites no se ven igual para todo el mundo. Correcto. Y los límites, aunque creo que hay unos límites que son muy establecidos y que son muy fijos, también hay algunos límites que son flexibles Claro. y van a depender de nuestro nivel de energía y tal. So, si fuéramos a definir, los límites es esa guía que nos ayuda a mediar nuestras relaciones Ujú. para conservar nuestra energía, conservar nuestra salud mental y establecer como el camino. O sea, si fuéramos a hacer una metáfora como un mapa, Ajá. para mí los límites son como un mapa en el que hacemos o planteamos cómo se ven o cómo esperamos que sean nuestras relaciones. ¿Cómo los ves tú? Yo lo veo como una forma de autocuidado. Ah, totalmente. O sea, una forma de tú cuidarte y cuidarte representa también cuidar esa relación, como que establecer hasta dónde van a llegar determinada circunstancia o determinado conducta con X, Y persona. Y eso como una forma también de uno como que cuidarse, velar, porque si uno se cuida, uno puede cuidar a las demás personas, ¿no? Sí, yo siempre planteo los límites como parte del autocuidado. De hecho, una de esas partes del autocuidado que dan trabajo, que no Claro. son cómodas, que no son sexy, que no son cool. No. Pero también me gusta verlas no solamente como parte del autocuidado, Ujú. sino también como un acto de amor hacia las otras personas. Ujú. Porque en muchas ocasiones, y es cierto, los límites son esta guía que Ujú. me protege a mí, pero cuando yo puedo poner un límite, también estoy protegiendo a la otra persona de lo que yo le puedo ofrecer. Correcto. Hay un ejemplo que dio Brené Brown, y a mí Zúmbalo. Brené Brown me gusta mucho, y el Ujú. ejemplo me mató de la risa. Espero que a ustedes también les resulte gracioso. Ella no lo dijo así textualmente, pero vamos, esta es mi interpretación del ejemplo de Brené Brown, donde ella dice que si tú vas a la escuela y te dicen de tu hijo o tu hija y te dicen, mira, puedes hacer unos brownies para mañana, y tú por el compromiso de sí, pues dale, los voy a hacer, en ese momento lo estás haciendo pensando en la otra persona. Entonces cuando estás haciendo los brownies, estás Bendito sea el brownie esta. peleando con el brownie a todo lo que da. Entonces los entregas con coraje, los entregas sin el compromiso quizás con el que pensaste que estabas diciendo que sí, quizás porque en ese momento no era accesible para ti. Correcto. Entonces cuando practicamos poner límites, además de reconocer dónde estamos, lo que nosotros necesitamos y cuidarnos, que Ujú. definitivamente es parte del autocuidado, lo veo también como proteger a la otra persona, porque te estoy diciendo Sí. que no hoy, para cuando yo te diga que sí, realmente esté en un mejor lugar. Claro, claro, claro. Y como en muchas ocasiones la misma cultura provoca que se nos haga difícil decir que no. Claro, y es uno de los elementos que Ujú. teníamos por acá Ujú. de poder hablar, ¿por qué se nos hace tan difícil establecer límites? Y acabas de dar en el clavo con uno de los elementos, que es Ujú. nuestro aspecto cultural. Ujú. Pero también hay otros aspectos por ahí que Cuéntame. dificultan. Cuéntame, ¿cuáles son esos otros aspectos? Acabas de mencionar a la cultura Ujú. y es definitivamente uno de los elementos de por qué se nos hace difícil establecer límites, pero también hay otras razones por las cuales las personas pueden tener retos en poner esos límites. ¿Hay algunas que quieras mencionar, Javi? Por ejemplo, a nivel personal, pues Ujú. nuestros estilos de crianza, ¿verdad? Cool. El que de alguna manera u otra, desde muy pequeño, muy pequeña, se nos enseña a estar disponible para la familia va primero, Ujú. o siempre hay que ayudar al prójimo, y es bonito, y es bueno, y es bello ayudar al prójimo, ayudar a la familia, estar presente. También es una forma importante de también hasta dónde nosotros podemos llegar. Porque utilizando eso que mencionaste de los brownies, no es lo mismo ayudar a alguien a pintar una casa desde el amor, desde el cariño, desde que quiero ver tu casa bien bonita, a que lo está haciendo desde el coraje, desde la resignación, porque no tengo nada más. Lógicamente Claro. los detalles de esa pintura no van a quedar tan magníficos Claro, cuando yo lo hago desde el amor y el cariño. Entonces claro. no hay cosa más bonita que tú poder decir, mira, quizás este fin de semana no, pero para el próximo tengo el compromiso contigo. Claro, y también como que un poco reconocer que en ¿verdad? En estos aspectos de crianza, cuando nos dicen como que este pensamiento extremo, que ser buena persona es decir que sí a todo o ayudar en todo, pues también nos llega un poquito a neglect, como negar nuestras propias necesidades, nuestros propios, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos o cómo nosotros estamos, ¿verdad? Ujú. Tantas personas que están desconectadas de su cuerpo, de entender sus propias necesidades, y en esto hay uno de los elementos que también tiene un juego, que es el género, El ¿verdad? género, A las mujeres totalmente. típicamente se les hace más difícil decir que no porque nos han enseñado
que ser una mujer es servicial, es ser cuidadora y se ha normalizado desde nuestra niñez. Entonces, pues de pronto no estoy cumpliendo con lo que me han dicho que es normal Claro, el poder o deber hacer. Entonces, esos son claro. aspectos también. También pienso en los estilos de apego. Háblame un poquito de eso. ¿Verdad? Depende del estilo de apego, a la persona también se le puede hacer difícil Ujú. establecer ciertos límites, porque si la persona tiene un estilo de apego evitativo o tiene un estilo de apego ansioso, pues entonces quizás decir no, decir sí, se le puede hacer un poquito más difícil, quizás Ujú. por el miedo al rechazo, esa necesidad de aprobación, ¿verdad? Que puede estar como vinculado, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestra crianza, pero que no creo que tampoco sea una cuestión de ser un zángano o zángana, es más Ok. bien que viene de una historia donde hemos aprendido a que quizás ajustándome o haciendo todo esto voy a ganar ese cariño, ese respeto o esa atención que estoy buscando. Claro. Entonces, hablamos ahorita de la cultura, hablamos de género. También es bien importante hablar de ese miedo a perder la relación, Ujú. ¿verdad? De que establecerle un límite a XY persona pueda traer como consecuencia que esa persona, pues entonces no se quiera relacionar conmigo. Que es posible. Es Totalmente. posible cuando establecemos límites, las relaciones cambian y hay relaciones que se pierden, ciertamente. Totalmente. Y que es ese temor a perder esa relación provoca que yo esté cediendo mucho más, lo cual de alguna manera u otra, lo que estoy brindando como energía o lo que estoy brindando como parte de esa relación no necesariamente se compensa por lo que me brinda esa relación para Ujú, atrás. ujú. Para atrás. Y eso también lo relaciono con las relaciones de violencia, Sí. donde en las relaciones de violencia siempre pensamos en la violencia entre pareja o Ujú, las relaciones en general como relaciones donde hay violencia física, pero sabemos que el componente emocional es uno de los componentes también importantes dentro de los retos de las relaciones de pareja cuando hablamos de violencia. ujú. Y ahí hay mucho espacio para hablar de cómo se utilizan los límites correlacionados a la manipulación, ¿verdad? Como que me Sí. establecen un límite, pues entonces es que tú no me amas, Ujú, es que después de todo esto que yo he hecho por ti, o sea, como que empieza un proceso de manipulación emocional donde sí hay un reto. Y en ocasiones cuando tú creces o has estado en relaciones de ujú. violencia por mucho tiempo, de pronto es difícil poder notar o diferenciar la realidad de esas palabras que te están diciendo que vienen de la manipulación y eso es pues, verdad, a nivel relacional. Claro. También todo lo que provoca esa sensación de culpa, Ujú. ¿verdad? Establecer un límite, pues de alguna manera u otra sentimos como que, ay, Sí, bendito, es que la otra persona se va a sentir mal. Y una de las emociones más incómodas que podemos experimentar puede ser entonces la culpa y quizás claro. hasta la propia vergüenza, ¿no? De uno establecer X, Y límite, ¿no? Y cómo la otra persona de alguna manera u otra va a cambiar o va a tener una reacción la cual quizás nosotros no era la que esperábamos. ¿Verdad? A Sí. veces establecemos límites pensando que la persona va a decir, gracias, gracias por decirme eso. Antes de entrar a ese tema que Zumba. pica y se extiende, quiero también hacer un doble clic en el área de la culpa, porque creo Ujú. que es como bien generalizado y quiero dar el ejemplo con mi práctica privada, ¿verdad? El Ok. entender de dónde viene la culpa nos ayuda a navegarla y contrastarla con la realidad, ¿verdad? En mi caso, pues mi culpa al poner límites en mi práctica privada en relación al pago Ujú, de cancelación que mencioné hace un momento, ujú, viene de cómo a través de mi formación, pues siempre nos han enseñado que la carrera, ¿verdad?, de ser psicólogo o psicóloga está vinculada solamente al servicio y se sí. niega, pues quizás las propias necesidades del profesional. Y estas son Ujú, conversaciones que yo he tenido con colegas donde realmente se nos hace difícil cobrar por nuestro dinero, ¿verdad? Por nuestro trabajo, perdón, se nos hace difícil cobrar por nuestro trabajo cuando en realidad o sea, lo necesitamos para subsistir. Y claro. si yo como terapeuta no estoy bien, y yo lo veo también como en responsabilidad hacia las otras personas, Sí. ¿verdad? Porque ese tiempo fue un tiempo que otra persona perdió, que yo no pude brindarle a otra persona. Entonces, cuando yo puedo reconocer que esa culpa de, ay Dios mío, yo no debo estar haciendo esto, cuando yo lo hice de manera ética, Ujú, responsable, le orienté al paciente, sabe, ¿verdad? Pues
de alguna manera yo no le estoy faltando el respeto a la persona ni a la profesión. Realmente estoy estableciendo un límite, pero el ruido de cómo me enseñaron que debe ser una persona que brinda servicios, pues entonces nos secuestra. Entonces, para manejar la culpa un poco, reconocer de dónde viene. Claro. Por eso damos estos ejemplos de por Bien qué puntuales. quizás tenemos esta dificultad para establecer nuestros límites, porque es una de las estrategias que podemos utilizar para lidiar cuando nos llegue la culpa o esta Claro. sensación incómoda al establecer el límite. Pero Javi, ibas a hablar de una parte súper importante, que es cuando las personas establecen un límite y la otra persona reacciona incómodo. Eso es incómodo. Es incómodo. Porque en muchas ocasiones tenemos la percepción de que cuando establecemos un límite, la otra persona lo va a asumir sin ningún problema. ¿Verdad? Y eso no es real. Entonces yo siempre utilizo el ejemplo del policía. Ok, ¿Ok? cuéntame. Imagínate que tú estás manejando a alta velocidad y te para un policía por exceso de velocidad. Conscientemente, tú sabes que está mal, ¿verdad? Y que el policía te pare y te dé una multa, tú sabes que tú la necesitas, pero tú no estás feliz por esa multa. Tú no estás, gracias señor oficial, gracias por esa multa, me enseñaste a ser un mejor ciudadano. No, eso no existe, ¿verdad? Tú le puedes dar los buenos días y toda la cuestión, pero sí va a haber algo incómodo porque el policía te estableció un límite, ¿verdad? Como el Estado diciéndote, wow, aquí hay una regla, aquí hay una norma, yo necesito que tú la sigas. Esta es la consecuencia de ese límite. Por tanto, no es real que cuando nosotros establecemos un límite, la otra persona esté feliz. Como voy a utilizar a JJ de ejemplo de nuevo. Cuando yo le establezco un límite, como por ejemplo, Jesús, necesito que me dobles la ropa de tu cuarto. O sea, la ropa suya, de su cuarto, ¿no? Y él me dice, voy ahora, papá. Y yo, necesito que doble la ropa, si no, no hay TV. Si él no me dobla la ropa, yo le quito el TV. Pero él me va a dar las gracias porque yo le apagué el TV, le enseñé la responsabilidad que él debe asumir a sus 10, 11 años. No, él se va a molestar y me va a decir, papá, eres malo. Sí, porque no es esperado que la persona de alguna manera u otra me diga gracias por ese límite. No, se va a incomodar. Y parte de nuestro proceso es también observar que eso son conductas esperadas, que es esperado que la otra persona que se le establezca el límite se siente incómoda. Y en el ejemplo que acabas de dar es interesante porque aunque no lo creas, se parece al ejemplo que compartí de mis pacientes. Claro. En el sentido de que no es algo que es como que de la nada, entonces pongo como que esta consecuencia, ¿verdad? Porque los límites no es igual a consecuencia, ¿verdad? Claro. Los límites ya están preestablecidos. Totalmente. Y en el caso de JJ, él sabe que mientras hayan unas tareas que no se cumplan, no hay unos privilegios, en este caso, de TV, igual que un límite que existe es que no hay TV en la semana hasta que él termine de bañarse, por ejemplo. Claro, sí, y son 3 cositas que él tiene que hacer antes. Exacto. Sí. Sí, que son bañarse, comer y hacer tareas si tiene. Exacto. Si él puede escoger el orden en el que puede comenzar, pero el límite es hasta que no se cumplan esas 3. No hay TV. No hay TV. Claro, pero entonces no quiero que las personas asocien que los límites es un castigo o es una consecuencia, porque no lo es. Ya está como previamente preestablecido. Claro. Y un poco cuando se conversa y hasta hay espacio para negociar si no está en contra de tus valores, si no está en contra, ¿verdad? En el caso de JJ, pues nosotros somos su familia, las personas adultas encargadas de él, ¿no? Pero es importante que lo podamos ver como que desde esa perspectiva, claro, porque no quiero que la gente asocie como que el límite es castigo o es consecuencia. Y qué bueno que traiga eso, porque yo creo que es bien importante establecerlo. Cuando uno establece un límite, es una forma de cuidarse a uno mismo para saber qué yo voy a hacer ante determinada situación si sucede. ¿Me sigue? Por tanto, y yo creo que es la base de la idea central del día de hoy. El límite, cuando uno lo establece, no es para que la otra persona lo respete. Está para que yo sea quien lo respete y sepa yo qué voy a hacer ante XY situación. En un mundo ideal, nos encantaría que todas las relaciones sean lo suficientemente maduras, emocionalmente estables y seguras
para nosotras poder establecer límites y que la persona los pueda respetar. Reconocemos que no siempre esos límites van a ser respetados por la otra parte y lo que quieres decir entonces es que nos toca a cada cual, me toca a mí, te toca a ti respetar tus propios límites. Claro. Porque en ocasiones, y también lo veo con mis pacientes, que es como que sí, yo puse el límite, pero tal persona sigue haciendo X, Y, Z, pero tal persona sigue haciendo esto. Entonces es cómo entonces ponemos en función ese límite. Claro, porque nuevamente, si yo le digo a Jesús, a mi niño, oye papá, necesito que dobles la ropa si no te apago el TV. Y él sigue viendo TV y no me dobla la ropa. Y yo digo, mi hijo no me hace caso, qué pena la mía, yo quisiera que mi hijo me hiciera caso. No, es que tú tienes que agarrar el control y apagarlo. Oye, mano, te dije que necesito que me dobles la ropa, porque ese fue el límite que tú estableciste. Eso fue lo que tú dijiste que ibas a hacer si esto no se daba. Pues entonces me toca a mí agarrar el control sobre esa situación. Claro, claro, totalmente. Eso me recuerda, Javi, una situación controversial que se dio en Zumba. nuestro grupo de amistades. Nosotros nos gusta hacer mucho camping. Yo Yes. creo que ya sabes por dónde voy. Dale. A nosotros nos gusta hacer mucho camping y yo tengo unas reglas en mis campsites, ¿verdad? Porque el tipo de camping que nosotros hacemos está como vinculado a lo que es nuestra práctica del autocuidado. Pues la gente sabe que yo soy una gallinita, yo me acuesto temprano, o sea, yo no me amanezco hasta tarde. En ocasiones, muchas veces vinculamos la práctica de camping con algún hike o alguna actividad. Entonces, pues ya nosotros le damos predecibilidad a las personas que invitamos a acampar con nosotros, como que, oye, esto es lo que puedes esperar. Y reconocemos que hay personas que tienen otro tipo de jangueo, otro tipo de camping, donde quizás hay más party, más jangueo involucrado. Y a nosotros nos pasó en un camping donde otras personas llegaron con ese mindset. Sí. Y a mí me tocó establecer el límite. Obviamente ese día yo quedé como la mala de la película. Y esa relación se rompió, ¿verdad? Yo traté de abrir el espacio para conversarlo, para tratar de reparar. No se dio la oportunidad. Pero es bien interesante porque si yo me hubiera quedado callada, siendo los camping un espacio que yo protejo demasiado, que me recarga, pero ustedes no tienen a nivel, o sea, yo estoy estresada, tírame en la naturaleza, yo me regulo automáticamente. Entonces, siendo un espacio que a mí me funciona tanto, que valoro tanto, de repente entonces decir, ay, no voy a decir nada para que no se molesten, era comprometerme a que ese espacio dejara de ser un espacio de recargue y de goce y de compartir para mí. Claro. Entonces, establecer el límite nos llevó a perder una relación Claro. de amistades que sí en otras cosas teníamos muchísimas cosas en común, pero en esa parte quizás no éramos sus partners Claro. de camping ideales. Claro, y que de alguna manera u otra, desde un inicio, pues nosotros siempre establecemos, ¿verdad? Utilizando ese ejemplo del camping, establecemos cuál es nuestro estilo de camping. Nuestros estilos de camping son súper relajados, súper relax, o sea, como que es comer, tirarse en la hamaca, quizás jugar con los nenes, para arriba y para abajo, algo así bien sencillo. Y que de alguna manera u otra, nuestro estilo de camping no es uno de fiesta, porque es que genuinamente, precisamente eso es lo Vamos que a queremos. descansar. Queremos salir del ruido, ¿no? Y eso es un gran ejemplo de cómo establecer límites en muchas ocasiones, pues provoca de que, oye, pues la persona pues pueda molestarse, pueda... Sin embargo, pues sí era esperado, porque decirle algo así a alguien, pues no es cómodo. Claro. ¿no? Y ahí es como un poco hacer las paces con que para esas personas quizás yo estoy mal, porque parte de su definición no es la mía, pero yo no puedo dejarme llevar y comprometer mis valores por lo que esa persona piense de mí. Claro. No sé si eso te hace sentido. No, totalmente. Y quiero darlo también a lo que mencionaste del fee cancellation. Como que, Andrés, pero es que ella es psicóloga. Ella se supone y dice que ayuda a la gente. Pero es que la realidad, cuando uno establece un límite, y ahora voy a hablar desde el área clínica, cuando uno establece un límite dentro de la práctica, uno lo hace para modelar cómo se establece un límite y como tú mencionaste, y no romper la relación. Claro. O sea, no hay necesidad de enemistarnos simple y sencillamente porque te establecí que no voy a hacer X, Y cosa. Por ejemplo, hubo una ocasión, esto sí pasó, en que yo estaba en mi práctica, llega paciente, creo que era su segunda intervención, y me menciona, ella se siente y me dice, ¿yo puedo vapear aquí? Ella me hace esa pregunta esperando un sí.
Exacto. Porque lógicamente cuando hacemos una pregunta, nosotros tenemos en nuestra mente como que me va a decir que sí, de alguna forma u otra. Y cuando yo le establezco, no me siento cómodo con el vapeo aquí dentro. Ella hizo como que, ok, sí. Y se lo modelé. Sí, mira, es que no me gusta el vapeo, aquí no, este no es el lugar adecuado, si tú lo quieres hacer, podemos modificar la cita para que puedas utilizar tu vapeo afuera, entre otras cosas, pero aquí dentro no. Claro. Y, Igual me pasa cuando tengo amistades que fuman. ¿Verdad? ajá, totalmente. Yo no Uf, fumo, a mí me da asma. ¿Sabes? Si tú limpias con cloro cerca de mí, necesito mi pompa de rescate. O sea, ese es el nivel de fragilidad de mis pulmones. Y yo tengo como un asunto fuerte con el cigarrillo porque yo no soy asmática desde chiquita. Yo soy asmática porque adultos a mi alrededor, mientras yo era niña, siempre fumaban, ¿verdad? Entonces mis pulmones se comprometieron. Entonces me pasa con amistades que fuman. Yo no voy a decirles lo que tienen o tienen que dejar de hacer, pero yo establezco un límite que al lado mío no fumes. sí, definitivo. ¿Verdad? No lo voy a soportar, ¿me entiendes? Claro. Es incómodo y atenta contra mi salud. Claro. ¿Verdad? Entonces, si tú lo coges como un ataque personal, pues esa es tu interpretación y esa persona lo tiene que trabajar. Hoy día tenemos amistades que pueden fumar y literalmente me dicen, me voy para acá lejos. Y yo, ok, o sea, perfecto, Y estás que digo, respetando el límite de que al lado mío no claro. me gusta que fume. Y que parte de ese respetar ese límite, porque yo lo he visto en muchísimas ocasiones, es que tú misma te mudas a otra esquina. La Claro. persona comienza a fumar y tú te paraste y te fuiste y lo estableces. Mira, gente, es que yo no puedo estar donde gente fuma y me voy y te vas y estás un ratito, la persona terminó de fumar y tú regresas y todo cool, porque al final del día la responsabilidad de los límites nos responde, Claro. o sea, nos corresponde a nosotros, ¿no? Establecerlos, velarlos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y en esta parte, ¿verdad? De defender nuestros límites, también se nos va a hacer más fácil con personas que son seguras, personas que sabemos que van a respetar esos límites. Y como ya hemos hablado en otros episodios, y si no lo has escuchado, te invito a que le des ojito, le des oído a esos otros episodios donde hemos hablado del amor no es suficiente y de cómo crear espacios seguros. Pero me recuerdo una experiencia con JJ. Te voy a robar la... Me vas a robar los ejemplos de JJ. Sí, yo sé que tu pasión es Sí, hablar eso del no me nene, pero te gusta. lo voy a robar. Mira, me pasó una vez, tú estabas trabajando y yo recuerdo que ese día yo había buscado al nene temprano porque teníamos una cita médica o algo así, llegamos a casa y yo estaba en la ajora bregando algo en la cocina, y yo le subí la voz al nene. Porque tú sabes que a veces Jay se pone como intenso. Sí. Y se pone como... Y yo, Jay, por favor, papi, te estoy pidiendo que hagas tal cosa. Y reconozco que le subí la voz. Sí. Y en ese momento mi hijo se para, me mira y me dice, mamá, en esta familia nos tratamos con respeto y con amor y a mí no me gritas. Lo único que le faltó fue darme pelo y irse para el cuarto. Él se va para el cuarto con esta actitud de ajá. Pero eso para mí fue un momento súper brutal porque ahorita hablábamos de dónde se nos hace difícil poner límites y JJ por su historia de vida no está cableado para eso. Claro. A JJ se le hacía difícil, JJ aprendió a que tenía que complacer para ser querido. Y en ese momento en que él me puso un límite, primero que le pedí perdón, pero yo dije, wow. O sea, si él no acepta esto de mí, no se lo va a aceptar a nadie. No se lo acepta a nadie. ¿Me entiendes? Y esto está brutal. Obviamente yo le pedí perdón, reparé la relación. Mira, es cierto, mamá no te debió haber alzado la voz, esto y lo otro. Pero a mí me pareció tan brutal porque él aprendió a poner el límite porque sintió la relación segura. Claro. Si él no hubiera sentido la relación segura, no hubiera sido capaz de poner el límite. Sí. Entonces, la invitación que queremos hacer dentro de esta conversación, además de ir creando relaciones seguras, es entender que las personas que no respetan tus límites de una manera u otra se han beneficiado por mucho tiempo de no haberlos respetado. Y aunque es una pérdida, aunque causa dolor, aunque es incómodo, hay veces que son relaciones que le tenemos que bajar el volumen en nuestra vida, porque si es una persona que no es capaz de respetar tus límites, no te puede expresar cómo se siente, no pueden abrir un espacio de negociación, porque no estoy hablando desde la inflexibilidad, hay veces que podemos negociar algunas cosas. Mira, pues entonces no es una persona que tú necesitas en tu vida porque jamás se va a convertir en un espacio seguro. Esa persona está tomando ventaja de tu dificultad para poner límites. Sí, lamentable. Y como en muchas ocasiones hasta establecer límites
es incómodo, es difícil porque yo asumo que para JJ fue bien incómodo quizá o difícil establecerse así, decir, a mí tú no me grites. Pero de alguna manera u otra lo hizo desde el amor y en muchas Claro. ocasiones cuando yo le establezco límites a JJ o le establezco consecuencias a JJ, lo hago, sí, le hablo con voz firme, que él le molesta, le incomoda, no le gusta la voz, háblame bonito. Sí, y gente, cuando hablamos por filme, es que, Esto, exacto, pero no es gritando, no, es que nuestro no verbal es serio. es serio. Eso necesito que recoja eso ahora. ¿Verdad? Ese es un ejemplo de voz firme. Y no lo hago gritando ni nada. Pero cuando yo le establezco una consecuencia por determinada conducta que él hizo o dejó de hacer, yo me siento con él al rato cuando yo regulo y le digo, mira, papá, pasó A, B, C, yo necesito que tú comprendas esto, esto y esto. Y como que lo hago desde el amor porque es que establecer un límite no es contrario a dejar de amar a la persona o dejar de querer a la persona, ¿verdad? Al contrario, es la forma en que, como tú mencionaste ahorita, el mapa, son las guías que van a regir nuestra relación, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces yo sé Ujú. que establecer límites a veces es algo nuevo, no tenemos las palabras para poder hacerlos y ahora vamos a hablar un poquito de cómo establecer esos límites. Hemos Dímelo. dado varios ejemplos, pero antes de ir a la discusión, quiero decir a las personas que nos están escuchando que verifiquen el link en la descripción de este episodio. Ah, yeah. Porque le tenemos un regalito. Sí. Le tenemos un regalito auspiciado por la doctora Irma Torres y el Wellness Hub de autocuidadosinculpa.com. Les vamos a dar una guía de cómo establecer límites con amabilidad. Y en esta guía puedes encontrar diferentes tipos de situaciones con unos scripts, ¿verdad? Por ejemplo, para rechazar una invitación y tienes dos opciones de cómo organizar tus palabras. ¿Por qué? Porque reconocemos que como esto es algo nuevo, muchas veces no nos salen las palabras y, mano, se vale ensayar. Oh, Hay ay. veces que yo con mis pacientes en terapia ensayamos. Claro que sí. Y eso es precisamente el rol de dentro de un proceso de psicoterapia, ensayar esas destrezas para que de alguna manera u otra organizar nuestros pensamientos y el delivery o decirlo se haga mucho más fácil, ¿no? Exactamente. Así que en la descripción del Dime tú. episodio vas a encontrar esta lista donde vas a encontrar unos scripts para rechazar una invitación, decir que no a una petición de ayuda o favor, responder a quien hiere, pedir espacio personal o tiempo a solas, limitar mensajes o llamadas fuera del horario, proteger tiempo de descanso o autocuidado, pedir que no te interrumpan, límites físicos o de cercanía, decir que no en actividades no deseadas, límites ante una conversación agresiva o crítica, etcétera, etcétera. Hay un montón más y no los voy a leer todos, pero léete el primero que me gustó un montón. El primero te gustó, mira, sí, vamos. ese primero estaba bien duro. Vamos allá. Dice, para rechazar una invitación, Ajá. opción A, fulano o fulana, Ujú. gracias por pensar en mí. En este momento no puedo asistir a blanco, pero aprecio mucho la invitación. Opción B, me encantaría acompañarte, pero necesito priorizar mi descanso. Espero que disfrutes mucho el plan. ¿Qué tal? Bello, porque es que estás reconociendo el valor de la otra persona, estás validando, estás dejando saber que la otra persona es importante en tu vida y también, ¿verdad? No, pero, y estás también estableciendo que, oye, pero tengo esta situación, tengo esta dificultad, tengo esto, no voy a poder asistir, me encantaría, sin embargo, tengo esta situación. Es bello. Totalmente. Y está bien cool y asimismo hay como diferentes ejemplos porque nos dan las palabras, lo ensayamos, lo podemos practicar para poder organizar nuestros pensamientos y que podamos normalizar estas conversaciones pues para establecer límites. Tengo que aclarar que aunque en ese único ejemplo que dimos hay como un aspecto de me encantaría estar, nunca debes decir que me encantaría estar si realmente no, porque si no se va a Definitivo. sentir cómodo para ti. Y aunque hay diferentes scripts que les pueden ayudar también para hacerlo con amabilidad, es importante reconocer que no es una oración completa. Correcto. ¿Verdad? El no es una oración completa. El no es una oración completa. Perdón, el no es una oración completa. Exactamente. No tenemos que tampoco justificarlo. Si hay algo que está violentando tu seguridad, si hay algo que ya tú has explicado, tú no tienes que sobreexplicarte todo el tiempo. No es una oración completa y no tenemos tampoco que sentir la presión de que lo tenemos que super adornar si no es necesario. Entonces vamos. Ay, se me fue aquí.
No te preocupes, quiero tocar algo del no Ajá. en lo que vas organizando ahí. Ok. Porque en muchas ocasiones cuando yo tengo adolescentes, preadultos, o sea, que van a entrar a la adultez, O adultos jóvenes. o adultos jóvenes, también pasa. que estamos hablando de todo lo que tiene que ver prácticas sexuales, Me entre encanta otras que traigas cosas. ese ejemplo. Pues de cierta manera, una de las áreas que trabajamos muchísimo es precisamente el consentimiento. Total. El que un no es no, ya se acabó. Ujú. O sea, no hay insistencia, no hay otra cosa, no hay que dar excusa. Un no es no. Tú no te sientes cómodo, no te sientes cómodo, no te sientes cómodo con determinada cosa. Tú dices no y se supone, ¿verdad? Que de cierta manera tú no tengas que dar mayores explicaciones ante Claro. eso, ¿no? Y qué bueno que lo traigas porque un no sí es una oración completa. Totalmente. Claro, como hay diferentes situaciones, pues también les damos esos scripts para que puedan practicar diferentes maneras de hacerlo con Sí. amabilidad. Pero vamos a los pasos prácticos. Zumba. Número 1, identificar qué necesitas proteger. Ujú. Es tu tiempo, es tu energía, es tu paz, es tu salud mental. ¿Qué necesitas proteger con ese límite? No Claro. es poner límites por ponerlo, es qué necesitas proteger. Javi, dime el 2. Comunicar claramente, directo y sin rodeos, sin justificaciones excesivas. Es que no puedo porque es que el nene tengo esto, tengo lo otro, que sí esto, que sí lo otro. Y lógicamente, cuando hablamos con firmeza, no significa agresividad, ¿verdad? Cuando hablamos firme es que esto es un no negociable, esto es lo que va a suceder y este es mi límite. Pero no significa que yo lo estoy haciendo desde la agresividad, ¿no? Total. Porque no necesito llegar allá. Totalmente. Y aquí quiero hacer una pausa Zumba. porque acá dice directo y sin rodeos. Y Ujú. algo que he visto mucho en mis pacientes y Ajá. hasta en mi familia. Mami, te voy a tirar al medio. Mi mamá es una que hace esto mucho. Y yo tengo esta conversación con ella tantas veces Ujú. que hay veces que conocemos tanto a la persona, tenemos un Ujú. vínculo tan estrecho con la persona, que asumimos que porque nosotros dijimos X, la persona va a decir Z. Ujú. ¿Verdad? Entonces, no, tienes que ser clara. No Ujú. podemos asumir. Y en esta parte de comunicar claramente, Ujú. no es decir que es que yo le deje saber, pero es que imagínate, si Es la que es persona... lógico. Es que es lógico. Sorry, mami, yo sé que tú ves estos episodios, pero no me puedo aguantar. Llegaste a mi mente cuando esto, pero ha mejorado, mami. Mami aplica, mami aplica. Yo lo Y sé. esta parte creo que es importante porque también lo veo en mis pacientes con Ujú. frecuencia. Ujú. A veces conocemos tanto a las personas que entonces creemos que nos leen la mente o que lo que para nosotros es lógico, para la otra persona lo es. Entonces, en comunicar claramente incluye la asertividad de decir lo que tenemos que decir, lo que esperamos, lo que queremos o el no rotundo, sin tanto adorno o incluso soltando las indirectas. El Claro. número 3, y esta es la parte que hablábamos ahorita, sostener el límite. Ujú. Aunque la otra persona se moleste, aunque la otra persona te mire mal, aunque te sientas culpable, ¿verdad? Hay que sostener el límite. Yo utilizo mucho con mis pacientes la técnica de mindfulness del disco rayado. Yes. Cuando la persona está ahí, pero tú respira profundamente, media sonrisa y vuelve a establecer el límite. No tienes que darle más información, no tienes que decir más de lo que quizás has dicho. Es sostener el límite porque ya lo estableciste y recuerda que la otra persona está procesando ese límite. Claro. Está quizás negociando en cómo esta persona me va a decir que no o cómo esto no es posible o cómo le convenzco, Ujú. ¿verdad? Así que ahí en la estrategia del mindfulness, del disco rayado, es Ujú. esencial. Javier, cuarto. Aceptar las consecuencias, Ujú. ¿verdad? Algunas personas no las aceptan Ajá. y como lo hablamos ahorita, eso no está bajo nuestro control. Lo único que podemos controlar es si establecemos o no establecemos el límite. Posiblemente esa relación pueda cambiar para mal como para bien. Porque entonces, si de alguna manera u otra tú estableces un límite y la persona lo puede manejar, esa persona se va a sentir mucho más cómoda en establecernos el límite a nosotros. Y algo bien bonito que quizás no hemos tocado es que cuando nosotros asumimos una responsabilidad sobre nuestros límites, podemos aceptar de manera mucho más consciente y más compasiva cuando una persona nos establece un límite. Por eso es que es bien común, por ejemplo, cuando le pedimos un favor a mi suegra. ¿Puedes quedarte con el nene esta noche? Y ella comienza y dice, es que no te preocupes si me tienes que decir que no, no pasa nada.
Claro. No pasa nada, solamente dímelo porque quiero tocar base contigo. Igual sucede con mi mamá. Mami, tú puedes cuidarme al nene, tú puedes hacerme esto. No, es que tengo cita. Pues está bien, no pasa nada. Como que se nos hace mucho más fácil y no lo vemos personal o no lo vemos un ataque hacia nosotros cuando la persona nos establece un límite porque ya se construyó una relación segura en donde cuando yo lo establezco, la otra persona lo comprende y la otra persona cuando me lo establece, yo lo entiendo. Y me encanta que digas eso, Javi, porque tienes toda la razón. Ujú. Cuando aprendemos a poner límites, se activa la flexibilidad de poder respetar los límites de las otras personas. Claro. Y sabes qué, es algo que también, digo, los límites son parte del autocuidado, Ajá. pero es algo que yo promuevo mucho. Si tú Claro. aprendes a cuidarte a ti, se te va a hacer mucho más fácil promover el autocuidado en las otras personas. Así que Claro. me encantó que trajeras eso. Gracias por traerlo. Sí, sí, sí. Y que lo utilizo cada rato en mi trabajo. O sea, me encanta establecer límites y en mis compañeros y compañeras conocen cómo yo, ¿verdad? Los límites que yo establezco y cómo los respeto. Pero cuando yo pido algo o yo solicito algo, lo primero que digo es si está accesible para ti, si puedes, Ajá. si tienes el tiempo. Si no puedes, no pasa nada. Yo busco otra alternativa. Porque no lo voy a tomar personal. Cuando uno establece un límite o cuando nos establecen un límite, no debe ser tomado personal. Debe tomarse como que esto es hasta donde yo estoy dispuesto o dispuesta a hacer por X, Y cosas. Sí, y me gusta que lo digas porque aunque no lo planificamos en la preproducción, realmente aquí también hay un elemento de estar consciente de nuestras posiciones de poder. Claro. En el caso que dabas de pedirle a mami que cuide al nene, quien tiene la posición de poder ahí es mami, que Es es tu quien mamá. puede Ujú. darnos lo que estamos buscando. Ujú. Entonces, reconocer eso, pero si mami tiene miedo a que yo luego le rechace o tener una consecuencia por establecer un límite, Ujú. que era un poco lo que abríamos al principio, ahí se transfiere la posición de poder a mí, creando que ella diga que sí sin necesariamente poder o querer hacerlo. Claro. Entonces, hacerlo desde ese espacio de invitación ayuda a nuestro tipo de lenguaje a que desde nuestras posiciones de poder, por ejemplo, en tu trabajo, que tú tienes un rol clínico, eres Ujú. el doctor, tienes un rol de liderazgo en tu clínica, pues de alguna manera, pues te ven y dicen, pues espérate, tengo que pedirlo, ¿no? Y es Ujú. algo que está intrínseco, pues, en nuestro rol. Pues entonces Ujú. doy esa apertura para poder conversarlo. Claro, claro. Muy bien, Javi, ya casi se nos acaba el tiempo y como Yes. es tradición, vamos Vamos. a discutir nuestros takeaways y voy a empezar con el primero. Esto ya lo hemos dicho, pero si te queda duda, te lo voy a dejar aquí para que no se te olvide. Los límites son autocuidado, es parte de nuestro bienestar, es parte del autocuidado que es incómodo, que a veces es difícil, pero tenemos que empezar a ver los límites como parte de nuestro autocuidado, lo que nos protege para poder seguir siendo esas versiones que mejor funcionan para nosotros y para las otras personas. Claro. Javi, un Y segundo. que no es egoísmo. Y no es Totalmente, egoísmo. No es egoísmo. totalmente. Gente, nosotros somos responsables de sostener esos límites, ¿verdad? No la otra persona. El nene mío no va a apagar el televisor, va a dejar de hacer algo placentero para ir a doblar ropa. Yo tengo que dejarle saber, papá, vamos a apagar el televisor hasta que no dobles la ropa. No hay TV. Muy bien. El tercero, no van a ser cómodos al principio No. y puede que tengas mucha experiencia practicando límites y van a haber lugares, personas, Ujú. situaciones que sean un poquito más difíciles. Ujú. Reconocer cómo eso te hace sentir, gestionarlo, procesarlo, nos puede ayudar a lidiarlo, pero no porque sea incómodo dejar de hacerlo. Correcto. Es esperado que la otra persona reaccione mal, se moleste, se ponga bajo coraje. Piensa cuando el guardia te da un ticket, tú no estás feliz por ese ticket. Y la realidad no es nuestra responsabilidad cómo la otra persona reacciona. Lo que sí podemos hacer es pues como que establecer, oye, esto fue lo que yo quise establecer, no tiene nada que ver personal contigo, pero hasta aquí es que llego yo. Totalmente, totalmente. Y eso me recuerda incluso, Javi, que las personas le pueden enviar este episodio para que aprendan un poquito de los límites Sí. y nada, que escuchen desde un espacio seguro porque entonces ahí podemos hablar de más Claro. destrezas para gestionarnos. Pero vamos al número 5, que lo dijimos ahorita, lo queremos repetir. No es una oración completa. No necesitas justificarlo todo. Obviamente es útil tener estrategias de hablar con amabilidad, de poner límites con amabilidad, pero hay ocasiones donde es un no y ya, y se acabó. Correcto. Y por último, los límites clarifican
ayudan a tener relaciones sanas. Las relaciones que no son efectivas los desafían. Me encanta, me encanta. Así, bien, gente, esto ha sido una conversación sobre límites. Yo la he disfrutado mucho. Javi, ¿tú la has disfrutado? Me encanta, me encanta. Qué bueno, me encanta. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Aquí algunos recordatorios. Número 1, encuentra en la descripción el link para que puedas bajar esta guía de poner límites con amabilidad y los puedas practicar. Y también busca en nuestro Instagram, en el link en la biografía, el formulario para que nos dejes tus preguntas, que pronto empezamos a contestar preguntas para ver si convertimos este podcast semanal. A ver qué pasa. Sí. Vamos a ver. Ya creo Sí, que estamos listos. Estamos listos, ¿verdad? Creo que y sí. me emociona mucho la idea de poder compartir como más directo con las personas, como que contestar esas preguntas y extender nuestro espacio seguro. Así que ayúdennos, déjennos sus preguntas para entonces comenzar por ahí. Hasta aquí, eso sería todo. Gracias por estar en una conversación más desde un espacio seguro. Hasta luego.